seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem eu não me tira. No escucho música. Bienvenidos a bordo de esta Argentina desconcertante, o mejor dicho, de estos gobiernos desconcertantes que tenemos los argentinos. Porque durante la semana pasada, desde casi principio de la semana pasada, vivimos que había que trancar la puerta de casa, no dejar salir a los chicos, que no fueran a la escuela, que se nos caía un monstruo arriba de todos nosotros. Y después fue transcurriendo el tiempo y llegamos a este fin de semana sin que ocurra nada, salvo las peleas entre la ciudad y el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, algunas irritantes. Están pasando para la próxima semana algunas resoluciones, si es que va a haber, y le tiraron todo el fardo a la Corte Suprema, a que resuelva si es constitucional, si no es constitucional, un artículo del decreto de Alberto Fernández. Estamos realmente en una situación grave, no solo por la cuestión de la pandemia, por la cuestión de los casos y de los muertos, sino porque verdaderamente uno observa que no hay pensamiento al respecto, salvo que la capital por un lado dice que la situación está amesetada, que es seria, preocupante, pero amesetada, y por lo tanto no hay que tomar más restricciones, mientras el gobierno está dispuesto, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, que es la que padece los problemas quizá más grandes, a que, bueno, cerremos todo durante 3 semanas. Si vamos a pagar un costo político como venimos pagando hasta ahora, paguemos ahora de repente y cerremos todo. Y después se verá, a ver si podemos bajar los índices del virus. En esta situación están, y uno le parece que ellos están, los gobernantes, más urgidos que nosotros. Sin embargo, la presentación de los abogados de Rodríguez Larreta ante la Corte se olvidó de un pequeño detalle, de pedirle a la Corte, que es lo que hace habitualmente cualquier persona que apela a la Corte, que trabaje en los días que no son hábiles. Se olvidaron de ese pequeño detalle. Y esto es como, bueno, tómense el fin de semana, las vacaciones si fuera necesario, algún feriado. ¿Y qué tanta dilación en esa cuestión es paralelo a lo que pasa con el gobierno? El gobierno todavía no se ha pronunciado ante la Corte y el proceso de la Procuración sobre un artículo y su apelación a la Corte. Viene tardando de esto más de 72 horas, cuando nos prohibían mandar a los chicos al colegio y los otros nos impedían que mandáramos a los chicos al colegio. Es sorprendente y desconcertante. Ustedes han observado que antes, desde el gobierno se hablaba críticamente de la Corte, que había que cambiarla, que hay que cambiarla, que pasa esto, que tal juez es tal cosa, que tal juez es otro. Ahora, como está por salir un fallo, que no se sabe si va a ser a favor de la capital o a favor del gobierno nacional, todos se han vuelto muditos. Nadie dice nada. Es sorprendente también esto. Realmente no se sabe qué hacer con el tiempo, porque lo que para el gobierno es sobrarle el tiempo, al resto de los ciudadanos es diferente. Vivimos urgidos sin saber si hay que llevar a los chicos mañana, si hay que sacarlos mañana del colegio, si va a haber más restricciones, si nos van a prohibir todo o no nos van a prohibir nada. Alarmante y penoso que mientras tanto haya ocurrido el accidente y la muerte del ministro Meoni, que también nos refrescó, nos descubrió una situación de anomalía por parte del gobierno y en particular del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué razón? Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires y Alberto Fernández nos viven hablando sobre evitar amontonamientos, el distanciamiento. Hay prohibiciones para el tema de los entierros, de los velatorios. La gente no puede despedir, algunos solo los más cercanos a sus seres queridos, y sin embargo,
con la muerte de Meoni, el entierro fue masivo. Y uno no está en contra de la popularidad que tenía Meoni, que además murió lamentablemente y paradójicamente en una ruta que él había reconstruido en alguna medida o estaba reconstruyendo. Pero realmente es que entre siniestro y tétrico lo que fue el amontonamiento en el entierro de Meoni, al cual obviamente, como siempre, Alberto Fernández llegó tarde, también a ese entierro. Pero al margen de eso, hoy lo de Meoni, ya el duelo pasó. La guerra está en la Casa de Gobierno por ver quién va a ser el sucesor de Meoni. Porque Sergio Massa considera que en el loteo del gabinete el Ministerio de Transporte le pertenece a él y que él designó en alguna medida o sugirió el nombre de Meoni. Por lo tanto, tiene derecho a cubrir ese vacío. También, por supuesto, la familia Moyano cree que tiene el derecho de ocupar ese cargo, de un modo o de otro, con algún personero de ellos. Ni hablemos de la propia vicepresidenta, que ya estaba antes en algún tipo de movimiento para reemplazarlo a Meoni. Alberto Fernández, mientras tanto, dice y pelea: el gobierno es mío, el gabinete es mío y yo voy a designar al ministro de Transporte. Tanta pelea por ese ministerio no es solo personalismo, es el presupuesto de ese ministerio. Es impresionante el presupuesto de ese ministerio. Vean simplemente las obras que van a hacer los chinos con los trenes. Simplemente eso. Esa es la verdadera pelea. Ustedes han visto varios nombres, muchos, como candidatos, desde la esposa de Massa a cualquier otro hombre. Yo voy a anotar, para que lo tomen en cuenta, un candidato cordobés que se llama, nosotros en general no tenemos mucho conocimiento de él, se llama Rodrigo Rufiel. Viene de Córdoba, no sé si llega. Pero bueno, me voy a detener acá, vamos a ver si nos aliviamos un poco de esta charla y le voy a pedir al director que me mande esta nota que tuvimos con Javier y el ex ministro de Economía Kicillof y gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se permitió algunas declaraciones que merecían que lo anotáramos en este video. Gente joven, decía el otro día, creo que en la ciudad, que el promedio es 53 años. Eso, si el promedio es 53 años, quiere decir que la mitad está arriba de 53 y la otra mitad está abajo. Es llamativo el grosero error de un profesor universitario, doctor en economía, que confunde promedio con la media o la mediana, algo que yo, que soy abogado, lo aprendí en primer año de Derecho. Pero Javier, además este hombre es medalla de oro de la universidad. Es sorprendente esto. Bueno, ya que estábamos en lo que hablábamos de sorprendente y desconcertante, tenemos esta evidencia de Kicillof, que algunos atrevidos en el mundo de la internet le añadieron un sketch cuando él habla y dice que se recibió sin haber leído ningún libro completo de economía. Pero bueno, esa es una fake news. Les voy a anticipar algo de lo que vamos a decir en este programa, de lo que va a ocurrir en este programa. Por ejemplo, de dos principales invitados, principalísimos. Uno es el caso de Miguel Ángel Pichetto, que Miguel Ángel Pichetto tiene una obsesión sobre la cual los argentinos no le estamos poniendo el ojo, ni la mirada. Y hace, la verdad, ya más de 15 días que tenemos esta situación en la provincia de Neuquén, pero que se extiende al resto de la Patagonia. Pichetto dice: cuidado con la Patagonia, porque hay un intento de insurrección en la Patagonia para separar a la Patagonia del resto de la Argentina.
Esto va a ser parte del reportaje que tenemos con Pichetto y donde yo les cuento que la situación en Neuquén, en estos 15 días de huelga que ha habido hasta ahora, el gobierno lo ha tratado de resolver con un incremento del 51% de los salarios. Los revoltosos, los que paran las rutas, han parado 30 rutas, los que tienen inmovilizada a la provincia en alguna medida, la gente que no puede cargar nafta. Bueno, esos revoltosos, con el apoyo de gente del gobierno nacional y de otras organizaciones de izquierda, dice que no van a aceptar ese incremento. A pesar de que el gremio había firmado una paritaria hace 2 meses. Por lo tanto, esta pérdida hasta ahora de por lo menos $200 millones, esta pérdida quizá de suministro de gas para el invierno próximo, parece que va a continuar. Y el gobierno de Fernández, que tanto se preocupa por intervenir en la capital federal, levantó las manos y dijo que del tema de Neuquén, del petróleo, del personal del Estado, del personal de la sanidad, él no tiene nada que ver. Y allá no se ve ni un policía, ni un gendarme, ni nadie con algún grado de autoridad. También va a estar en este programa Juan Bautista Jofre. Ajustense los cinturones, ustedes lo conocen y saben lo que él nos puede producir. Me suspendo un poquito acá para contarles que también tengo preparado un pequeño informe sobre la situación en Venezuela, que quizá para ustedes ya sea como reiterativo, porque conocemos todo lo que viene de Chávez, de Maduro, etc. Pero en Venezuela la situación está cambiando. Primero porque cambia la moneda. La moneda ya casi no es más el bolívar, son los dólares y son el CELIE. El CELIE es una especie de mercado de pago. Este es un dato. Hay más datos sobre la construcción en Venezuela, sobre todo en Caracas. Hay datos sobre la compra de vehículos de alta gama en Venezuela. Un misterio todo esto. Pero lo más interesante de todo, y sobre los cuales algo les voy a mostrar y les voy a hablar, es que en Venezuela la gente habla de 3 presidentes. Habla de Maduro, habla de Guaidó y habla del Coqui. Del Coqui es un personaje que no tiene 40 años y que está produciendo hechos muy singulares, inquietantes también, por la cercanía a la violencia y a la droga. Paro acá para hablar ligeramente de economía y rápido. Ustedes han visto la foto de Guzmán con el Papa, una foto que les muestra el director, foto en la cual falta el perro de Alberto Fernández, Dylan, porque está el secretario Chodos, el número 2 en alguna medida de economía, está el secretario, el que le lleva los papeles a Guzmán, está la señora o señorita que se encarga de los mails y está la otra señorita que se encarga de las relaciones con algunos periodistas simpáticos. Esto es lo que tiene que hacer la Argentina, esto es lo que tiene que hacer un ministro de Economía, pasearse, visitar al Papa, hacer recorridas por todas partes, cuando tiene 4.8 de inflación. ¿Está consiguiendo algo que no pueda conseguir por Zoom? Realmente es una novedad eso. Pero la novedad es que en economía no todo está tan bien. Y no está bien no solo porque lo diga uno o porque lo digan economistas profesionales o porque lo digan los índices. Es que el jueves pasado, en una reunión del Banco Central, uno de los directores del Banco Central se levantó y dijo: me parece que tenemos un problema, porque estamos teniendo 4.8 de inflación este mes y hemos devaluado nada más que 1.5 el peso. Y esto es una carrera inquietante y preocupante.
Lo dijeron ante el titular, obviamente, del Banco Central. ¿Qué dijo el presidente del Banco Central, el señor Pelle? Yo no estoy de acuerdo con la política devaluatoria que se está aplicando. Como ustedes saben, Pelle es un gran amigo de Alberto Fernández. Pero bueno, veremos qué va a ocurrir con todo esto, porque hay cada vez más pesos, cada vez menos dólares, y si uno fuera de la cámpora, estaría haciendo un escándalo por lo que ellos llaman la fuga de dólares. Porque por un rulo financiero que están haciendo hace tiempo, los fondos internacionales que tenían títulos de la Argentina se están llevando los dólares y están batiendo récords para llevarse dólares. Es un detalle que vale la pena tomar en cuenta y que lo tenemos aquí todos los días. Cada vez menos garantía. También hay algunos hombres de gobierno que están en desacuerdo con Guzmán, porque entienden que Guzmán ha buscado tener relaciones óptimas con el mundo profesional de la economía, anticipándoles que hay gente mucho más ruda, mucho más complicada para hacer que la economía en la Argentina sea mucho más intervenida por el Estado. Él dice eso y busca el apoyo de esta gente. ¿Y sobre quién recae esa culpa? Recae sobre los políticos, sobre alguna gente del gobierno, en particular sobre Cristina, pero también sobre Sergio Massa, que en determinado momento de una reunión le dijo a Guzmán: me parece que nos estás echando el fardo a nosotros de los problemas que vos tenés. Suspendo acá la conversación, las presentaciones. Les recuerdo que vamos a tener a Jofre, que vamos a tener pormenores del tema nuevo de Venezuela, que en general la gente no se ocupa, y empezamos sí con este reportaje inquietante a Miguel Pichetto, sobre todo por lo que la Argentina está perdiendo con la provincia de Neuquén en materia de energía. Por favor, director. Macri tiene la teoría de que Cristina, el kirchnerismo, el mismo Alberto, son como los alacranes. Siempre están picando. No les queda otra alternativa. Por lo tanto, hay que estar en guerra con ellos. Mientras que Rodríguez Larreta piensa distinto, cree que hay que negociar, que se puede llegar a un pacto, que se puede avanzar. En ese plano, vos de haber estado cerca con ellos, ¿de qué lado estás? Estoy en un punto de equilibrio, me parece. Tengo a veces una mirada más cercana, digamos, a posiciones más firmes, más claras, respecto a la relación con el gobierno. Esto no significa, ni estoy de acuerdo con esta calificación de duros y blandos, que me parece que es una calificación quizás más de algunos sectores del periodismo. Mi construcción siempre trata de ser racional y responsable. Entiendo también las implicancias y responsabilidades que tiene un hombre que está en el gobierno de una ciudad como Buenos Aires, que es Rodríguez Larreta. Indudablemente el kirchnerismo tiene con la ciudad una visión de confrontación, de dureza. Ahora, perdón. Sí. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué es lo que quiere Kicillof, Cristina, Alberto con relación a la ciudad? Es como Ramírez y López, Estanislao López, después de Cepeda. Cuando anclaron los caballos en la Plaza de Mayo. Sí, en realidad en la pirámide, ¿no? En la pirámide de Mayo ataron los caballos, tenés razón. Exacto. ¿Qué quiere? ¿Eso quiere demostrar? ¿Qué poder? No, yo creo que hay una... Digamos, acá hay un tema de fondo que es el tema sanitario. Creo que el problema más grave del tema sanitario está en la provincia de Buenos Aires y lógicamente que el embate sobre la ciudad es una manera también de socializar los problemas, de la falta de vacunas, de problemas más estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires.
hay un discurso dirigido a ser responsable a la ciudad, y también ha habido acciones directas para debilitarla en el plano económico con la quita de coparticipación. Diría claro que el gobierno nacional lo ha buscado, digamos, un plano confrontativo desde el inicio con uno de los activos más importantes de Juntos por el Cambio, que es Horacio Rodríguez Larreta, que viene teniendo una actitud de prudencia, de equilibrio, de tratar de mandar un mensaje siempre razonable. Y bueno, y en esta última etapa me parece también que ha asumido un rol de defensa de la autonomía de la ciudad, está obligado a dar pelea. Creo que Horacio tiene un tema con el conflicto. Lo digo esto con mucho respeto. Sí. Larreta es uno de esos dirigentes que considera que el conflicto es ajeno a la política. No se puede mediar todo y dialogar todo y negociar todo, porque a veces del otro lado no están dispuestos a hacerlo. Ahí hay un tema sobre el cual, por lo menos por ahí me podés ayudar. Uno no entiende cómo el Estado Nacional o el Gobierno Nacional, para ser más preciso, decide intervenir, participar, obligar a los porteños, al distrito de la capital federal, y de pronto hace Janov, levanta las manos, se las lava en el conflicto que tiene la Argentina con el tema de Neuquén, con el tema de que han cortado 30 rutas durante más de 15 días. Que están 17 días, Roberto. Además, un tema que impacta en la economía e indudablemente en el costo fiscal. Es muy probable que vamos a tener que estar importando gas durante el invierno y esto también va a impactar en el proceso productivo de funcionamiento de los pozos, el recomienzo de la actividad. Es realmente muy grave, extremadamente grave. Roberto, hay que mirarlo en una perspectiva más amplia. Hay un proceso, en mi opinión, de radicalización en la región patagónica. Roberto, es cierto que el conflicto es de un sector de estatales, trabajadores de la salud, con la provincia de Neuquén, con el gobierno de Gutiérrez, del licenciado Gutiérrez, que es hombre del MPN. Es totalmente cierto que la provincia debe resolver la cuestión salarial de esos trabajadores y buscar un camino de salida, pero cuando el conflicto escala, hay cortes de ruta, y cortes de ruta nacionales, hay una interferencia ya en la principal actividad económica que tiene Neuquén, que es la producción de gas y de petróleo. Hay pérdidas económicas realmente brutales ya para contabilizar, más de 200 millones de dólares ha perdido el sector y se calculan 13 millones de dólares diarios por cada día paralizado. Hay problemas para que las empresas puedan entrar con sus equipos y hay un nivel de anarquía casi preinsurreccional, porque aparecen también sectores del pueblo mapuche, aparecen izquierda troquista, aparece un escenario que también se repite en la zona de los bosques de Bariloche, Lago Puelo, donde hubo 7 incendios simultáneos en donde se quemó un equivalente al territorio de la ciudad de Buenos Aires, de bosques naturales, en donde hay ocupación, actos de violencia, ocupación de parques nacionales. Cuidado con el tema de la Patagonia, cuidado con la radicalización ideológica. Aparecen abogados protomontoneros aduciendo la representación de la organización en la defensa de los mapuches. Hablan de un Estado independiente. Yo no quiero exagerar, pero me remito a lo que dicen como discurso público. No reconocen la bandera, no reconocen la autoridad gubernamental del presidente ni de la gobernadora de Río Negro. Esto es un tema realmente que hay que mirar y prestar mucha atención de lo que está pasando en la Patagonia, donde están los recursos naturales de la Argentina. Está el petróleo, está el gas, está el litio, está la minería, está la plata, el oro, están los pozos petroleros, gasíferos, el litoral atlántico,
cuidado con este tema. Hay una figura política en la provincia de Buenos Aires que más o menos representa algo parecido a lo tuyo en lo que fue el peronismo, digamos. Te quería preguntar, que se trata de Randazzo, que está tratando de nuclear intendentes, nuclear expresiones peronistas. Vos en ese plano, con Randazzo, ¿estás distanciado, estás cercano, pueden constituir algo juntos? Yo tengo un gran respeto por Florencio Randazzo, también he dialogado recientemente, digamos, era un gran ministro que tuvo la gestión anterior, un hombre serio, pero he dicho claramente que hay que consolidar en la Argentina la coalición opositora. Yo a la coalición opositora la llamo el partido del balotaje. Te incorporo una visión que tengo respecto al futuro. En el 2023 la coalición opositora tiene que crecer, tiene que ampliarse con peronismo republicano, con la coalición cívica, con la UCR y con el PRO. Hay que excluir a las visiones gorilas que atacan al peronismo. Últimamente ha habido algunos comentarios, pero no hay que darles trascendencia. Yo creo que son visiones muy minoritarias. Yo no comparto mucho la idea de la Avenida del Medio, que viene perdiendo elecciones de manera reiterada en la Argentina. Apabullante. Hay un muy buen artículo, te lo recomiendo, en Digital 26, que es el diario que también es parte de este canal, que ha publicado el exministro del Interior, Carlos Cobras. Muy buen artículo, sí, donde cuestiona fuertemente y considera un error la opción de la Avenida del Medio. La elección de medio tiempo va a marcar un punto de inflexión. Seguramente va a ser una mirada de la sociedad sobre lo hecho por el gobierno. También de candidato. Vos no vas a ser candidato. No lo tengo definido eso. No lo tengo definido desde el punto de vista de una decisión o aspiración individual. Si uno está dentro de un proyecto, dentro de una coalición, bueno, creo que el primer deber de esa coalición es dialogar a fondo sobre lo que se va a hacer fundamentalmente en el escenario, en el territorio más importante de la política argentina. Es el territorio donde todo el mundo mira el domingo a la noche, que es la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ese resultado es el corazón de la elección parlamentaria, porque además define un número de diputados muy importante para la Cámara. Entonces no es lo mismo tampoco ganar que perder. Miguel, como última pregunta, vos hiciste una declaración muy interesante en el sentido de que el gobierno tenía un particular interés por cerrar todo el sistema de circulación, de actividad. Vos en ese plano imaginás, porque es como una especie de que el gobierno quiere imponer un control absoluto sobre todo para ver de qué modo baja los precios, porque hasta ahora lo que está haciendo es apretando a los grandes empresarios y mandando a los jóvenes a mirar en los mercados chinos o a los almaceneros. Sí, vos sabés que eso no funciona y además ese tipo de intervención en los supermercados le falta nada más que las camisas pardas para entrar a los supermercados. Eso, a mí eso no me convence, no es bueno y además tampoco da resultado. Yo lo que digo es que puede ser legítima la preocupación sobre la pandemia. No le imputo mala intención al gobierno sobre ese tema, pero también creo que detrás de esta medida está el tema inflacionario. 4.8 en el mes de marzo, Roberto, y estiman para abril 6 puntos. Creo que la parálisis de la actividad también baja el nivel de inflación. Es cierto que en el cementerio todo está tranquilo, ¿eh? Bien, creo que es el único dirigente político en la Argentina, por lo menos de los más conocidos, que se ocupa del tema de la Patagonia en la Argentina. Y les recuerdo que la Argentina tuvo una guerra por el desierto. Tuvo que reconquistar en alguna medida a la Patagonia, porque si no se perdía. Y se perdía
lamentablemente, no solo por la riqueza. Quiero recordarles que este país se ha trastornado tanto que Julio Argentino Roca se ha convertido en una especie de genocida para un montón de gente, mientras se reivindica a los mapuches, que ni siquiera son indios argentinos. Pero esta es otra discusión. Lo que sí observo es el poco interés de la clase política argentina por este drama de la Patagonia, que hoy cuesta millones y que nos cuesta a nosotros millones. Voy a ser muy sintético con el tema de Venezuela, que les mencioné antes, pero desde que Venezuela asumió un proceso quizás no previsto de dolarización, por ejemplo, un negocio cobra 40% en dólares, cobra 40% en el CELE, que es una especie de mercado de pago, y cada vez menos cobra en el resto, el otro 20% en bolívares. Ha habido una transformación. Inclusive también no hay impuestos a las importaciones, o sea que en Venezuela se importa de todo, y se importa vía, por supuesto, Amazon o cualquier de otro instituto semejante, con lo cual la gente ni siquiera tiene que ir a los grandes bodegones, como los llaman, a los supermercados, pero ahí tienen de todo. Este es un proceso nuevo que también se ve, por ejemplo, en el tema salarial. El salario en Venezuela, pero por supuesto, hay un dólar blue, un trabajo, un sueldo blue, un salario paralelo, que puede rondar en 80, 100, 150, depende de la categoría profesional. Esto muestra el tema de que hay más compras de vehículos de alta gama, muchos, hay más construcción en Venezuela, hay un proceso de transformación a pesar de que siguen siendo exigentes, durísimos y brutales los hombres de Maduro y del señor Diosdado Cabello contra la población y obviamente contra la prensa. Les reservo el capítulo del tercer presidente, del hombre que hablan todos en Venezuela y que en general aquí casi no conocemos, que es el Coqui Rebete. Cada barrio de Caracas tiene un jefe, un líder. El barrio La Cota 905, que indica la altura del mar al cual está este barrio, es posiblemente el más peligroso de Caracas. Hay que pasar por ahí para ir al aeropuerto, por los túneles. Maneja un ejército. El gobierno no lo puede contener ni parar. Inclusive algunos dicen que desde el gobierno se lo estimula. Todo se le atribuye a Coqui. Recuerden este nombre. Paro acá con esto y voy también a otra cuestión que hicimos con Javier, o que mejor dicho hizo Javier, con relación a esta cuestión presencial de las escuelas. Por favor, director. Javier, hubo un episodio esta semana en el cual Alberto Fernández quedó descolocado porque cuando tuvo que hablar en una reunión internacional con todos sus colegas presidentes del mundo, justo en ese momento, no sé, tuvo un dolor de estómago Joe Biden y se tuvo que ir. Pero también ocurrió otra situación que revela el subdesarrollo de la Argentina. ¿Cuál fue? Ese es el video que te traje para que veas, para que hagamos foco en otra cuestión en que poco se ha reparado. Tiene la palabra. Muy buenos días a todos de Buenos Aires. Quiero comenzar por agradecerle a su magistrado, el rey de España, al señor presidente. Disculpe, presidente, que le corte la palabra, pero la conexión está fallando y no le entendemos bien. A ver si podemos mejorarlo. Estamos intentando a ver si podemos solucionar el problema de conexión. ¿Cómo está escuchando? Sí, parece que es un problema en Argentina, presidente. Llama la atención que un gobierno que propende a la virtualidad, a la educación de nuestros niños en materia virtual,
no pueda ni siquiera conectarse ellos mismos para una reunión de la envergadura de la que tenía el presidente Alberto Fernández. Algo más que problemas de infraestructura la Argentina, ¿no? Y si ahí arriba tienen esos problemas de conectividad, no nos querramos imaginar lo que sucede más abajo. Más abajo, como diría Javier, en el mismo gabinete, hoy hay problemas gravísimos por una situación no del AMBA, sino del gobierno nacional con el gobierno de la provincia de Kicillof. Ustedes saben que se han ocupado unas tierras y que la policía desalojó a la gente que ocupó esas tierras por usar la jerga kirchnerista casi represivamente. Pero el problema mayor que tuvieron es que no saben a dónde mandar a esa gente que ocupaba las tierras. Ese es el dilema del señor Larroque, el ministro de Kicillof. Esto es parte también de lo que les voy a contar, pero eso después de esta entrevista con nuestro común amigo Juan Bautista Joffre, el Tata. Tata, a mí me interesa que vos, como tenés un rol histórico, compares esta situación con otra de la Argentina. ¿Qué es lo parecido que hay en esta emergencia con alguna otra emergencia que tuvo el país? Bueno, una que vivimos, Roberto, que es la Guerra de Malvinas. Primero comenzamos por una euforia, creyendo que podíamos tomarnos el mundo y la historia como nosotros queríamos. Y es parecido a esto que ocurre o que ocurrió el año pasado cuando el presidente Fernández mostraba las Filminas y hablaba de cómo la lucha contra la pandemia era más efectiva acá que en Chile o en Uruguay, esto y lo otro. Y eso después se comprobó que no era cierto. El conductor de la Guerra de Malvinas supuestamente era Galtieri. Supuestamente. Esta guerra contra el COVID-19 es Alberto Fernández. Te recuerdo que durante la última visita que hizo el secretario de Estado Haig, antes de dar terminado su gestión, le escribió un telegrama a Francis Pym, el canciller británico, que le decía: yo no sé quién manda en Argentina. Hay como una suerte de poder oscuro que produce vetos. Hay como 50 personas que producen vetos. Yo diría que son menos de 50 personas de aquella época. Eran los miembros de la Junta, la Cancillería también podía ser, o algunos jefes de cuerpo. Pero en el fondo estamos en lo mismo. ¿Quién manda detrás de Alberto Fernández? Todo el país sabe, presiente, que detrás de Alberto Fernández está Cristina Kirchner, detrás de Alberto Fernández está también Axel Kicillof, y con el tiempo, con las horas que pasan, van surgiendo personajes nuevos que fijan política y que el presidente no dice nada. Y entonces el problema de la Argentina en estos momentos es quién manda en la Argentina y qué autoridad tiene. Estamos en un momento muy particular y dependiendo de este personaje. Ahora, este personaje, como decís vos, uno tiene la impresión de que cada vez se ha quedado más solo, porque su última decisión o su penúltima decisión con relación a las clases presenciales en la capital federal fue relativamente acompañada. No lo acompañó ni el partido que preside. Esto es, el peronismo no estuvo con él. Los gobernadores no están con él, más bien hasta estaban en contra. Ni siquiera Cristina, que es la que se supone la tutora de él y la persona que le indicó que tomara esa decisión, tampoco salió a apoyarlo. Cristina no sale nunca a apoyar, Roberto. Tomar la historia de Cristina como política. Cuando el caso Bloomberg, Cristina y Néstor Kirchner se escondieron. Sí, la gente estaba en la calle. La gente estaba en la calle. Entonces es muy difícil trabajar al lado de Alberto Fernández, porque en cualquier momento te deja colgado. Recién hablábamos de la gente, de la escasa gente que rodea a Alberto Fernández. Pero, ¿quién rodea a Cristina? Bueno, Cristina, yo imagino que debe estar ahí, al que le decían el mucamo, ¿cómo se llama?
el senador. Parrilli, bueno, pero ella Parrilli. no creo que le pida orientaciones. Zanini muy importante. No dejo de descartar a otros elementos como el Topo Devoto. El Topo Devoto es un tipo muy importante, Roberto. Lo era para Fidel Castro, lo es para Cristina. Cristina, cada vez que iba a La Habana, vivía en la casa del Topo Devoto. Una casa que le había dado la dictadura, la tiranía castrista al Topo Devoto. En el fondo, lo que se llama casas de protocolo, es decir, casas robadas a cubanos que tuvieron que irse. Topo Devoto significa un picaporte para la influencia cubana en la Argentina. El Topo es eso. El Topo con Fidel Castro logró tener una representación de los intereses cubanos en un sector de Europa occidental. El Topo pasa mucho tiempo allá. Y el Topo Devoto ha estado dentro de Montoneros en hechos importantes. Ahora, si nos acercamos un poco al rival de Alberto hoy, o al que Alberto declaró su rival, que es el caso de Horacio Rodríguez Larreta. A esta altura de las circunstancias, ¿a vos te parece que Rodríguez Larreta entendió que no hay convivencia posible con el cristinismo, con el kirchnerismo, con el propio Alberto Fernández? Él es un enamorado de la vía del medio. Quiere demostrarle a los argentinos para el 2023 que él quiere llegar a la presidencia en un clima de diálogo y de complementación con los sectores opositores. Y siempre se va a equivocar, porque no lo quieren, lo desprecian. Y además, porque en el fondo, dentro de sus propias fuerzas, hay muchos políticos que no les gusta lo que él está haciendo. Vos decís Macri, de todas por maneras, ejemplo. debo decirte que Horacio es un gran administrador. Puede no tener alma, tal cual hemos visto vos y yo a los políticos del pasado. Llámese Perón, Alfonsín, Menem. No tiene esa cosa que cautiva, que cuando te miras te cautiva. Hablando de investigar, Juan, una pregunta. ¿Viste que el otro día Leopoldo Moró, que encabeza una comisión o quiere presidir una comisión? 383 páginas el informe. Lo tengo. Bueno, hizo una serie de imputaciones de cómo los organismos de inteligencia espiaban, cuestión que uno conoce hasta en carne propia, pero y imputó a mucha gente y sobre todo imputó al macrismo. Pero al margen de esas cuestiones partidarias, yo no he leído completo ese informe, pero en lo que lo escuché a él, no dice nada del rol de la Cámara de Diputados que él integra en todo ese periodo nefasto que ha tenido la Argentina y con las comisiones dedicadas a la cuestión de inteligencia que siempre le hicieron la veña al organismo. La pregunta, cuando vos estuviste en ese organismo, en la CIDE, aunque estuviste poco tiempo, a vos de un modo u otro, la comisión de diputados, ¿en alguna medida te hizo preguntas, te trató de no, nunca me vino a visitar. Lo único que hablé de eso fue con José Manuel de la Sota, porque yo era partidario de integrar una comisión con los diputados, aunque no estaba seguro, porque tenía mucho temor de que se filtraran informaciones al periodismo. Eso no ocurre en Estados Unidos, pero empecé a hablar con José Manuel de la Sota y estuve poco tiempo. Pero sí te voy a decir que todos esos diputados de los cuales vos hablás, en su mayoría estaban todos cloroformados por la CIDE. ¿Me entendiste? Cloroformados. Sí, cloroformados. Muy bien. Sí. Adormecidos. Ahora, eso no lo ignora Leopoldo tampoco. No, que va a ignorar Leopoldo. Leopoldo no ignora nada. Tiene muchos años de poder. ¿Y por qué no lo mencionó? Y porque no se va a quemar él. Me parece que llegamos a un punto candente y tenía una idea de cortar esto, introducir otra nota y después seguir con la segunda parte del reportaje a Tata Joffre. Pero voy a cambiar de idea y le voy a pedir al director que me mande la segunda parte, porque me parece que se pone más caliente todavía esta entrevista con Joffre. Vos mencionaste a María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal no se presenta este año para nada. Se ha reservado el título
de próxima candidata a presidente. ¿Vos le ves, digamos, galladura presidencial a María Eugenia Vidal? Yo tengo la impresión de que ella se desangeló, utilizando una definición de Delía. Se desangeló. Entonces la veo y no me produce nada. Y además está bien en las encuestas, pero no logra superar a Horacio ni a Macri. ¿Vos el rol de Macri lo seguís viendo, digamos, determinante dentro de la coalición opositora? Yo creo que sí. Yo creo que Macri todavía tiene algo que decir dentro de la coalición opositora. Es más, Roberto, hay una encuesta donde lo da primero a Horacio Rodríguez Larreta, segundo a Macri y tercero a Fernández. Ya ni hablemos de Cristina y de Kicillof, por ahí en el fondo. Y Macri, yo creo, no hablo con él, yo creo que él aspira a tener una oportunidad, una revancha. A mí me sorprendió el otro día cuando vi una encuesta en la que el bloque opositor en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en distritos que habitualmente eran dominados totalmente por el justicialismo, hay una inclinación del electorado, por lo menos en las encuestas, a favor de la oposición. Y que curiosamente la figura, o una de las figuras que encabezaba esa manifestación de protesta o de queja de la gente, es por alguien que estaba como apartada del poder, que es Elisa Carrió. No la veo. La veo muy retirada, con declaraciones poco felices, diciendo que como ella es amante de la democracia, no se va a poner el coronavirus. Y yo lo veo al Colorado Santilli, a pesar de que es un tipo muy efectivo, porque como ministro de Seguridad en la capital ha hecho una buena tarea, no le veo alma de bonaerense. Como tampoco veo que Florencia Saintut pueda ser la primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria. ¿Qué tiene que ver con el peronismo? ¿Hasta cuándo van a seguir humillando al peronismo? Primero poniendo un tipo que se ha pasado todo este tiempo condenando a Raúl Alfonsín y sosteniendo que él era socialdemócrata. Alberto Fernández, lo ponen ahí en el peronismo. ¿Qué tiene que ver Alberto Fernández? En los años muy, muy duros, yo te diría que no estaba lejos de Macera. No hablemos más, Roberto. No, hablemos un poquito más, ya que entraste en término. A mí me da mucha vergüenza, porque sí, yo he estado bastante como observador, cercano al peronismo, tengo grandes amigos ahí. Cuando vos ves a Alberto Fernández hablando en nombre del Partido Justicialista, este país es una joda, realmente. Es incapaz de hacer algo como hizo Fernando Grey, de agarrar la bandera del justicialismo y llevarla hasta el Ministerio de Bienestar Social. A Menéndez me parece que ya lo voltearon. Palijazo, Roberto, por favor. A Menéndez. Absolutamente. ¿O vos crees que Máximo Kirchner llega a la presidencia del partido bonaerense en los brazos del pueblo peronista? Bueno, todavía no llegó. Bueno, pero sueñan. Y ahí volvemos y caemos, como siempre, en Cristina. En Cristina, sí. En Cristina hay una cosa nueva, que acaba de decirla hace pocas horas atrás el Pepe Mujica. Mujica. La Argentina tiene una enfermedad de odio muy grande. Hay odio en Argentina. Y los que trajeron el odio en Argentina, a ese elemento que sufrimos desde hace muchos años, son los Kirchner. Empezó Néstor, trajo el odio, profundizó el odio. La Argentina no tenía esa capacidad de odio en el momento que llega, era innecesario. Pero como decía que la izquierda daba fueros, hizo cualquier cosa para alegrar la vida de su amigo Horacio Berbisky. Ya está. Juancito, muchas gracias. Te invito en cualquier otro momento y la gente te lo agradece. No, por favor. Gracias a vos. Un gran abrazo. Y además es muy lindo cuadro el que tenés atrás. Te mando un abrazo, Roberto. Se lo voy a decir a Catalina. Gracias, querido. Chao.
Les pido un breve descanso, un corte comercial, porque sospecho que ustedes van a tener que meditar sobre algunas de estas respuestas que nos dio Jofre. Cuando volvemos, vamos a despedirnos con Javier García. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila. Es tuya. Ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Tuvimos una clase de Kicillof, que en realidad era una vergüenza de clase de economía. Ahora vamos a una clase de matemáticas que justamente eligió Javier para despedirnos. Me habías prometido, Javier, una sorpresa para el final del programa. ¿Cuál es? Bueno, en una semana con muchas frases te quiero mostrar un video de las últimas declaraciones de Alberto Fernández. Dicen que Bertolt Brecht dijo que las estadísticas enseñan que si hay 2 pollos y 2 hombres, a cada hombre le corresponde un pollo. Pero cuando uno va a la realidad, hay alguien que se come 2 pollos y hay alguien que muere de hambre. Por eso salir de las estadísticas es tan importante. Es destacable que Alberto Fernández nuevamente incurra en un error en sus discursos o en sus pronunciamientos, porque dijo que esta frase era de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht jamás dijo esto. Es una frase que se le atribuye a Humberto Eco, y este descreimiento de la estadística, ya que los propios matemáticos ya explicaron que es una falacia y que es mucho más profundo el sistema de análisis estadístico que esta metáfora utilizada por Alberto Fernández de los pollos, por ahí explica muchos de los errores que comete Argentina en materia económica, ¿no? Si no se tienen claro estas cuestiones, es difícil avanzar. Bueno, pero hay un progreso. De profesor de Derecho, o discutible profesor de Derecho, pasamos ahora a alguien que trata de ser matemático, con lo cual es mucho más entretenido y seguro para que gobierne la Argentina. ¿No te parece? Me parece, y además también se equivoca en las citas, que también es algo que podría corregir, para eso tiene tantos asesores. Pedimos, los veo el próximo domingo y les deseo lo mejor a nuestros continuadores en el programa. Un abrazo a ellos y a ustedes. Gracias.